Bueno, primero que nada, bienvenida de vuelta. Ya me siento en casa. Para que ella es Connie de la página de Animal Nutritionist, como les platiqué, ya teníamos un video anteriormente, pero de cualquier cosa, pues qué mejor que tú te presentes como te gustaría que te conocieran, que se conozcan de ti. Bueno, pues mi nombre es Connie. Igual, no sé si me habrán visto en el video, pero si no, pues me presento. Yo acabo de terminar, bueno, terminé en mayo del año pasado mi carrera. Actualmente, pues estoy haciendo mi servicio social y ya, hasta ahí. Y la primera pregunta, ¿Eh? ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Pues, ¿cómo me siento? Pues bien, motivada, cansada un poco de toda la semana. ¿Cómo te va a descansar? Porque trabajas en el hospital, bueno, ¿trabajo sí se puede considerar trabajo o...? Sí, Digo que o sí. sea, Pues para quien eso creo que no lo hemos platicado, pues ella trabaja haciendo su servicio en el Hospital Infantil Las Californias aquí en la ciudad de Tijuana, donde específicamente la área en la cual tú desenvuelves es, ¿qué gusta decirlo? ujú. Pues, En que ¿quieren que les cuente qué hago en el hospital? a grandes rasgos. Bueno, pues yo soy como pasante, entonces, pues sí, les voy a hablar un poco del hospital porque se me hace que he estado y pues, bueno, el hospital, pues como les comento, estoy como pasante y pues normal, mis actividades por lo regular son en la recepción y pues también tengo algunos pacientes, no como tal, mi agenda está súper llena porque pues tengo otras funciones como lo son también el crear material para el departamento, el de, también me ponen como a hacer reportes, a leer, apenas voy a iniciar mi rotación en las especialidades, las diferentes especialidades, pero pues sí, es un lugar, pues si alguien está viendo y está pensando en hacer sus prácticas, es una muy buena opción, porque bueno, ahorita que adentremos en la plática, que hablemos sobre los privilegios y todo eso, pues realmente en el hospital el departamento de nutrición es un departamento muy fuerte, es un departamento en el que es referencia para las especialidades, a diferencia de cómo sucede en otros hospitales en donde probablemente el nutriólogo no es tan observado. Pero bueno, no me voy a meter todavía en eso porque pues es Ok. la plática. Pero pues sí, es un área, es un departamento muy bonito, el ambiente está muy bonito, te dan tu lugar, te aprecian como nutriólogo, entonces pues sí, estoy muy feliz ahí. Te aparecen como nutriólogo. Es algo muy interesante que ahorita vamos a ir tratando. Aparte de eso, fuera de lo que es ahí en el hospital, haces también consultas particulares en tu caso. Sí, pero son Y, en línea. ajá, y actualmente estás estudiando Una una maestría. maestría, la cual es Salud pública. maestría en salud pública. Así que entonces, contexto, tenemos aquí enfrente una nutrióloga que aparte empezó a hacer su maestría de salud pública, por lo cual me pareció la invitada apropiada para hablar de este tema de qué es hablar de la nutrición o el papel del nutriólogo en México. Así que vamos a iniciar con Ujú. esta situación. A ver. El papel del nutriólogo en México. Hay toda la primera estadística Ujú, y mis opiniones de ella. ujú. Según el INEGI, nos arroja que por cada 1,000 habitantes que hay en México hay 2.4 nutriólogos. Eso quiere decir que, o sea, es un promedio. Pero estamos hablando de que 2 a 3 nutriólogos son los que están encargados de proveer esta atención a la población con este. Pues, hay zonas donde va a haber mayor densidad de nutriólogos, hay zonas donde va a haber menor densidad de nutriólogos. Aunado a esa estadística, nos arroja que el 1.5%, sí, 1.5% de los estudiantes de licenciatura en México actualmente están estudiando una carrera asociada con la nutrición. Ujú, Entonces, estos números lo que nos reflejan es que por densidad poblacional, la oferta de nutriólogos es baja. ujú. Entonces, en eso, a tu experiencia, ¿cuál fue lo primero que dijiste, voy a estudiar nutrición? O sea, dejemos de lado como que
el afín de estudiar nutrición, pero, o sea, ¿cuál fue tu perspectiva en el sentido de qué voy a hacer cuando salga? O sea, realmente fue una necesidad de que yo sé que es una carrera la cual no tiene como tantos demanda como, ojo, muchas veces podemos pensar que sí, porque de repente vimos como un boom de que había muchas carreras de nutrición saliendo, muchas de nutrición saliendo, pero los números dicen que realmente hay una deficiencia de nutrólogos en México. Pues sí, hay una deficiencia de nutriólogos, pero también hay deficiencia de educación en cuanto a nutrición. Entonces, ¿Ok? la realidad es que aunque existe una deficiencia o somos pocos los nutriólogos que hay, también es cierto que la población no piensa en ir al nutriólogo. Entonces ahí te enfrentas con que puede que esté parejo, ¿no? A lo mejor esos 2.5 habitantes que, o sea, que, ¿cómo dijiste que había? 2.4 nutrólogos por cada 1,000 habitantes. Ajá. Entonces, de esos 1,000 habitantes, ponle que no van a ir todos. Entonces, realmente siento que sí es importante que el nutriólogo se empiece a hacer ver, pero también es importante educar a la población para que nos vea también a nosotros. Porque por lo Ajá. menos en mi experiencia, hablando ahora sí de cuando yo inicié, pues que quise estudiar mi carrera, pues la, mi historia era así como que muy bueno, fue algo que siempre me llamó la atención, o sea, siempre, no sé si han visto los programas como que antes pasaban en el Home Health y eso, no sé, de que siempre era como que, Ok. así sí los has visto, ¿no? De, No, pero cuéntame. que son de esos programas en los que pues que son gente que a lo mejor no tiene buenos hábitos o que tiene alguna enfermedad, Ok, ok. y que tu edad metabólica y así. Entonces, Los programas como de kilos mortales, ajá, parecido, parecido. Ok, Ajá, ok. y que iba, Eso sí lo conozco. ajá, y que iba como un nutriólogo a la casa de las personas y les explicaba cómo comer. O sea, a mí me llamaba la atención eso, que iba la persona y les enseñaba cómo comer y todo eso, ¿no? Y yo decía, wow, o sea, como una persona puede saber cómo estás con solo el hecho de la alimentación y todo eso. Yo ni Ok. siquiera sabía que era carrera, o sea, yo ni siquiera estaba enterada de que era carrera hasta que, ¿A qué edad estamos diciendo más o menos eso? ¿a qué edad me enteré que era carrera? O bueno, ¿a qué edad? Sí, también. Pues, o sea, me enteré que era carrera hasta que iba a Ayer. entrar, hasta que iba a entrar, supe que era carrera. O sea, entonces Ok, ok. te topas con eso, o sea, que realmente no es como que la gente sepa que, no, no me peguen la luz. O sea, no, perdón. O sea, la gente no está enterada de que realmente es una carrera. A lo mejor ahorita ya hay más conocimiento, pero por lo menos estoy Ajá. hablando de 4 años. Pues no, o sea, no era como que algo que, o a lo mejor en mi ignorancia, pues yo no sabía. Entonces, pues y si eso me pasa a mí o me pasó a mí, o sea, no, también me pongo en el lugar de otras personas que a lo mejor, hablando de mí que tuve pues la educación, ¿no? De primaria, secundaria, prepa, o sea, imagínate una persona que a lo mejor no tiene no tuvo pues el beneficio de tener esa educación o que les hablen realmente pues de este tipo de profesiones. Sí, es algo muy importante lo que tocas. Justamente eso, el grado de importancia que se le da en un entorno social a la nutrición. Y, y es que, ok, aquí tenemos algo claro. La nutrición es esencial en el ser humano. Pero, aquí lo preocupante, el peso que se le da por X o Y razón. Pero si nos vamos exclusivamente a México, donde estamos hablando de que somos país donde hay una epidemia total, no solo de obesidad, que ya es un punto específico al cual vamos a abordar, pero en general de desnutrición y malnutrición, porque si nos vamos a estadísticas, nos dice que, por ejemplo, en el caso de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE nos dice que para el año 2030 en México el 40% de la población se va a encontrar en una obesidad. Obesidad, ya no estamos hablando de sobrepeso, estamos hablando de obesidad. Uh-huh. Y por ejemplo, si nos vamos a las encuestas nacionales de salud y nutrición del 2016, nos dicen que 7 de cada 10 adultos tienen a un grado de sobrepeso u obesidad. Estamos hablando del 70% de la población adulta. Y en el caso de los niños, esto va
de 3 de 10 niños. O sea, 3 de 10 niños están pasando por un evento de sobrepeso y obesidad en los 5 o 11 años. Y inclusive, algo que me llamó la atención de estadísticas de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición es que respecto a años anteriores, llámese 2012 o más atrás, había un incremento en los niveles de sobrepeso y obesidad en la población adolescente y joven, cuando se supone que esta es la etapa donde hay mayor movilidad en cuanto a tu vida. O sea, si estás en la adolescencia, estás en la juventud, se entendería que es cuando estarías más activo por diferentes causas y al contrario, se están disparando en sobrepeso y obesidad. Y eso contrasta mucho, pero a la vez hay una relación en cómo están tan elevados estos índices de obesidad y tan poca importancia y tan poca oferta de nutrólogos en México. Entonces, el papel del nutriólogo frente a la obesidad, o sea, de trinchera individual del nutriólogo, ¿cuál es este papel? Pues, de hecho, yo también leí ese dato, hasta lo tengo anotado. ¿Ok? Porque dije, o sea, sí es como, bueno, podemos empezar desde el lado cultural, o sea, en el que todos sabemos que, o sea, todos tenemos en la familia o en México es muy común que digan, ay, es que está gordito porque así es su papá, así es su mamá, así es su abuelo, así es toda la familia. Entonces, pues ya desde ese punto en el que normalizas ese sobrepeso o esa obesidad, pues ya es como un foquito de alerta. Ujú. Eso sin tomar, separándolo un poco de la parte de todo el movimiento que es el body positive y todo eso, ¿no? O sea, viendo la obesidad como algo Es un tema que yo muy, muy también lo humoroso tengo así de que y lo muy tengo que delicado mencionar. de tocar, porque sí, esa es porque se va a un contrapeso. Por un lado, esa positividad, y de otro lado tenemos a los que se acusan, o sea, o los acusan de gordofobia. Y que la gordofobia es otro tema muy grande para abordar, que no es un tema de gordofobia, pero si lo vamos a raspar ahí, obviamente lo vamos a meter. Pero continúa. Pero, ajá, ahorita nos vamos a hacer, que no Ok, tengo ok. idea. Pero bueno, bueno, llegando a ese lado en el que, pues bueno, decimos que es normal en la familia que sean gorditos, que sean llenitos y que ya es por herencia, pues ya es como, es una población a la que realmente a lo mejor puede que no le interese tanto la parte de buscar alguna asesoría, ¿no? Ujú. Entonces, si pensamos de esa manera o si lo vemos desde ese punto, pues sí, o sea, y si a eso le sumamos que el porcentaje de esas personas es como el 70%, pues entonces, o sea, las personas no van a empezar a ir al nutriólogo hasta que no vean o no empiecen a sentir algún síntoma, como por ejemplo en el caso de la diabetes, que por desgracia es una enfermedad que también es silenciosa y que no se detecta hasta que pasa algo más. Entonces, ahí también entraría la parte de, ay, es que son muchos factores, pero bueno, en la obesidad, pues sí, hay diferentes factores, ¿no? No es, también no quiero que la vean como que nada más es una cuestión de que, ay, no me voy a cuidar, sino que hay muchos factores, también está el factor psicológico, el factor de la sociedad, entonces en México, y a eso le agregamos, como te comento, la cultura, la herencia, la economía, a veces pues la economía puede limitar un poco el que no asistan y si asisten o en este caso también los sistemas de salud, que por ejemplo hay gente que bueno dice, ay sí estoy llenita y vaya asiste, pero te enfrentas con también algunos profesionales que puede que a lo mejor no tengan la vocación y nomás les digan, ay, te voy a dar una hojita y quítame todo esto y nada más vas a comer lechuga o nada más vas a comer esto, esto y esto. Como voy a comentar el caso de que, porque sí me sorprendió mucho, Ok, que está bien. en la semana pasada creo tuve un pacientito en el hospital y pues Ok. eso era pues es un niño de como 9 años y pues fue por sobrepeso. Entonces ya en la historia clínica pues yo le empecé a preguntar si, ay,
a la mamá me dijo que ya habían ido a un nutriólogo. Le dije, bueno, comenten, me dijo que era un nutriólogo del IMSS. Y dije, bueno, a ver, que ya estamos, dijo, ya estamos poniendo en práctica las recomendaciones de que nos dieron en el IMSS. Y digo, ok, Ok. platíqueme. Y me dijo, no, pues es que nos dijo que no podía comer cereales. El niño nada más puede comerse 2 en todo el día. Y, o sea, yo me quedé, o sea, ¿cómo le das a un niño 2 cereales en todo el día? O sea, todos, o sea, un pan en la mañana y uno en la noche y ahí muere, ya no puedes comer papa, ya no puedes comer elote, nada, nada, nada. Y ya luego me dijo, sí, no, nada más después podía comer pues puras verduras, frutas y ya. Y que de los otros grupitos pues también no le explicó tanto. Entonces, Ok. o sea, también está esa parte en la que, o sea, el nutriólogo, o sea, se supone que debemos de educar, de enseñar, de, o sea, si las personas, si uno como nutriólogo sabe que no hay como tanta cultura en México de que las personas asistan al nutriólogo, o sea, que las personas que sí asistan contigo, pues de menos intentar que ellas sí sepan que es importante y que ay, no sé cómo decirlo, o sea, hacer, o sea, como atrapar a la persona, no en el sentido de retenerla para que siempre esté en consulta contigo, sino atraparla en el sentido de cambiarle el chip y de enseñarle que realmente es importante que cuide su alimentación. Porque esa persona, si se siente apoyada, si se siente bien, si cambia ese chip, obviamente se lo va a enseñar a otra persona. Entonces siento que es como la clave, por así decirlo, de que empezar a educar a las personas en el sentido de decirles que ir al nutriólogo no nada más es ir porque quieres bajar de peso, sino que también es ir porque puedes prevenir enfermedades, porque puedes tener un estilo de vida mejor, porque puedes rendir mejor en tu día, por pues diferentes, ¿no? Tocaste varios puntos, quiero ir como que desenmarañando uno a uno. Primero que nada, el que tocaste el último que me parece importante, justamente eso, la definición del nutrólogo o la definición de la nutrición. Y es que muchas veces caemos en el grave error, hablo del total de la población, y estás aquí porque eres de la área de salud y más o menos tienes una idea de todo el ámbito de la salud, pero estamos hablando del general de la población, tiene esta idea de que la nutrición, el nutriólogo, la alimentación va vinculada con la figura sana que nos vende, y digo sana, de una persona delgada, que tiene el cutis perfecto y que está llena de energía. Y no, o sea, a final de cuentas, el nutrólogo, si nos vamos a la definición de nutrólogo y nos vamos a la definición de nutrición, es justamente ese profesional de la salud que se encarga de supervisar, aconsejar, recomendar el acompañamiento de la alimentación, de la nutrición del ser humano durante toda la etapa de su desarrollo, desde antes del nacimiento con la mamá, que está en gestación, desde el bebé que está en el periodo de lactancia, el bebé en desarrollo, la primera infancia, la segunda infancia, la adolescencia, la juventud, el adulto como tal, el adulto mayor, en estados de salud, en estados de enfermedad y en estados de metas físicas como puede ser, por ejemplo, un deportista. Entonces, partiendo, vemos que es una definición totalmente amplia y muchas veces limitamos ese papel del nutrólogo, ese papel de la nutrición a solamente el adelgazar, es solamente aumentar masa muscular en algunos fisiculturistas. Entonces, justamente es eso, entender el papel del nutrólogo. Y otro que tocaste es la educación. Tú y yo compartimos una conferencia en línea cuando queríamos hacer el video del etiquetado nutricional, donde justamente, si no mal recuerdo, era del Instituto Nacional de Salud Pública quien dio la conferencia, donde abordaba justamente esto. O sea, en poniendo en contexto lo que fue el nuevo etiquetado nutricional, él decía que eso solamente atacaba una de las aristas que conformaba la nutrición poblacional. Y esa es las legislaciones que provee el Estado. En este caso, el etiquetado nutricional fue eso, una legislación estatal para, de cierta forma, limitar el consumo de ciertos productos. Pero de otra parte, que es la parte de la educación que se le provee a la sociedad, y otra parte también muy fundamental es cómo provees, o sea, el Estado cómo provee alimentos a la población. Y justamente tocaste ese punto, el punto de la educación. Y si nos remontamos y podemos hacer el análisis, quien sea, cuando se nos habla de nutrición,
Y si se nos habló de nutrición, ¿quién nos habló de nutrición? Si se nos habló de nutrición fue tal vez en la primaria, secundaria, con esos platos del buen comer, la pirámide alimenticia, pero ¿quién nos la está dando? Nuestra maestra o maestro que posiblemente está en sobrepeso o obesidad y que no tiene noción de nutrición y simplemente está repitiendo lo que dice el libro. Ujú. Y nos dice, Pavel, siento, ay, se me movió. Siento que hay muchísimos estudiantes de nutrición que solo buscan limitar la nutrición deportiva, pero la verdad es complicado inculcar en los estudiantes sobre nutrición clínica. Gracias por volver. No, ok. Nutrición clínica, pero traten pacientes con falla renal o hepática o algo similar. ¿Qué opinión Ay, tienen? perdón, no sé qué pasó, pero sí alcancé a escuchar el comentario. Igual aquí estás, igual te lo repito. Ah, ok. Nos pregunta Pavel, siento que hay muchísimos estudiantes de nutrición que solo buscan limitar a la nutrición deportiva, pero también se me desaparece a mí, pero de verdad es complejo incluir en los estudiantes su nutrición clínica, que traten pacientes con falla renal o hepática o algo similar. ¿Qué opinión tienes al respecto? Ah, ok. ¿Qué te adelantaste, Pavel? Ese era un punto más adelante, pero gracias por iniciarle de una vez. ¿Cuál Sí, es su opinión? bueno, en O más cuanto, bien tu experiencia. Pues tú ya con tu carrera, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Realmente sí se les inculca a los nutriólogos en formación un aspecto más de nutrición restrictiva, deportiva, que, por ejemplo, la clínica? pues por ejemplo, en mi experiencia en mi universidad, pues el enfoque de mi carrera es clínico, entonces pues realmente a nosotros todo lo que nos enseñaron fue en cuanto al tratamiento de paciente hospitalario. Ok, En cuanto a la parte del deportista, también pues siento que cada universidad le da su propio enfoque a la carrera que quiere. También cuando yo estuve investigando en otras universidades, pues me encontré con otras que su enfoque era más deportivo, otras que se enfocaban más al área de nutrición y psicología. Entonces, pues, pero sí, o sea, ya estando en la carrera te das cuenta que la mayor parte de las personas buscan estar en la parte deportiva, la parte, pues, clínica algunos y también en la parte como de práctica privada. Y pues yo siento que también la parte que comentaste ahorita sobre lo del peso, también es como otro punto importante también o sea, cada nutriólogo tiene su propio método de trabajo, lo que le gusta, pero sí siento que muchas veces nosotros como nutriólogos nos la creemos ok, de que nada más servimos para el peso. A veces es como que es tanto el aferre de las personas y de la sociedad que te orilla a pensar que tus metas como nutriólogo es nada más bajar de peso a tu paciente, bajarle de peso o su porcentaje de grasa o en general, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, hablando de cómo yo trato a mis pacientes, que tú haces ahí un híbrido, o sea, de cierta forma, pues estás en la parte clínica en el hospital y también tienes tu consulta, pues, privada o en ajá, línea. ajá, sí, o sea, hago las dos, pero lo que a mí me gusta más es como la parte clínica, ¿no? La parte en la que Ok. pacientes, o sea, con obesidad, digo, pues sí, con obesidad, pacientes con diabetes. Los pacientes con diabetes me gusta mucho atenderlos. Ok. Y, y bueno, en el caso de lo que iba con con la parte del peso, es que, por ejemplo, yo en mi práctica privada, y hablo privada acá en las consultas que yo doy, porque por ejemplo en el hospital pues te encuentras con que también los hospitales pues tienen su protocolo, pues mis compañeras de trabajo también tienen su método de trabajar, de que hay que pesar al paciente siempre, hay que medirlo siempre. Y pues yo en mi parte privada, yo no mido ni peso a mis pacientes cada consulta. O sea, te puedo decir que tengo pacientes que han pasado 2 meses y no les he pedido el peso. ¿Por qué? Porque no es mi punto, no es, bueno, depende mucho del paciente también, muy importante. Pero Ok. hay pacientes en los que realmente no requieres pedirle el peso tanto como otros que a lo mejor puede que sean
Perdón, por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen diabetes, pues sí, ¿no? Porque también eso es un indicador de que puede que vaya bien o mal con el tratamiento. Pero personas sanas que acuden a consulta no se me hace tan necesario tener que pedirles el peso siempre. Una, porque pues su peso sí va a variar, pero no es tu enfoque principal. Mi enfoque principal para ese paciente que ya es sano es cómo, cómo va con su alimentación, qué es los nuevos hábitos que está creando, cómo va con las metas que propusimos la consulta pasada. Entonces, esos también son indicadores de que el paciente puede que, bueno, no puede, que va mejorando, a diferencia de solo enfocarnos nada más en su peso, porque si de entrada las personas no van al nutriólogo a veces por miedo a la báscula, Ok. entonces, Como el típico de en medicina, no, que no voy al doctor porque qué miedo que me encuentre algo, ajá, qué miedo que esté enfermo de algo. ajá, o sea, a veces también hay que ponernos en el lugar de las personas, o sea, porque puede que una persona que está llenita va al nutriólogo y el nutriólogo le va a decir, ay, es que estás llenito, o sea, la persona ya sabe, puede que hasta sea una inseguridad que la persona tenga, entonces, ¿quién te dice? O sea, nada nos quita a nosotros como profesionales pesarlo y a lo mejor no decirle su peso, no remarcarle su peso y enfocarnos en las cosas que sí está haciendo bien y que puede mejorar. Nada más para cerrar con esto, para seguir con esto que estabas Ajá. comentando, respecto a lo que comentaba Pavel. Ah, sí. En tu experiencia dices que sí es muy variado la perspectiva que tiene cada estudiante como al término de su carrera. Por ejemplo, hay unos que sí les gusta clínica, hay unos que les gusta como lo deportivo, otros sí les gusta más como la parte de llevar toda esta parte de dietas, pero dices que, o sea, sí es diverso. Aunque sí sigue en alza, dirías tú que sigue como en alza estos que se quieren dedicar a lo deportivo o a la dietética, dices que es diverso y que al final de cuentas depende mucho de la línea que sigue, por así decirlo, la institución. Por el caso, tú dices que la tuya sí fue muy clínica, pero hay otras que se dedican más a la parte estética. Ah, sí. Sí, pues ya es O, dependiendo de cada, ya es una decisión individual de cada quien. Yo, pues sí, o sea, les digo, como referencia en mi universidad, casi todo, como es clínica, casi todos nos gusta la clínica. De hecho, también una ok. vez que lo comentamos y tú me dijiste, ay, no, es que a casi nadie le gusta la clínica. Y yo me saqué de onda porque en mi salón a todos nos gustaba la clínica, entonces, Pero es algo interesante. O sea, por ejemplo, tú dices, en mi salón no todos de la clínica, pero por ejemplo, Pavel, que es médico, yo que soy estudiante de medicina, esa es nuestra percepción desde afuera. ujú, Mala, pero es la percepción que se nos da de cierta forma. ujú, La estigmatización es una parte fundamental que actualmente radica en la misma sociedad. Las mismas creencias que se tienen hacia un profesional de la salud influyen mucho. Ciertamente, y por lo que veo de la cuenta, es una cuenta de psicología. Y sí, ciertamente, justamente hablar de nutrición, nos vamos a dar cuenta que no es solamente la parte biológica lo que involucra la nutrición. Vemos que hay partes sociales, vemos que hay partes culturales, hay partes económicas y sobre todo partes psicológicas. Por ejemplo, y para abrir tema, por ejemplo, si nos vamos otra vez a estadísticas, dice la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición y enfocado en el Instituto Nacional de Salud Pública, dice que en México, de los 126 millones de habitantes que hay en México, 96 millones aproximadamente tienen un problema de sobrepeso u obesidad. 96 de 126 millones, estamos hablando ahí de su 70, poco más del 70%. ujú. Entonces, una pregunta que se nos hicieron en la cajita de historias fue, ¿qué ¿cuánta mortalidad había por obesidad? Eso me preguntó Moisés, que le encanta participar en nuestras encuestas. Gracias, Moisés. Estás viendo esto, si lo vas a ver, gracias. Y es algo difícil estimar porque pues en sí no hay una muerte implicada directamente con obesidad, más bien son consecuencias de la obesidad. Pero una respuesta que nos dio el presidente, si no mal recuerdo, pero es del Instituto Nacional de Salud Pública en año pasado, donde justamente abordó esta estadística en un contexto de coronavirus, porque Ujú. lo hacía como ver como que, ¿por qué nos preocupamos por la pandemia si la obesidad mata más? Sí, pero pues estamos en un año después donde el coronavirus nos está dejando una tragedia enorme, pero es punto de aparte. Él nos dijo estas cifras y nos dijo que la mortalidad de obesidad con efectos vasculares, con la carga de diabetes, la enfermedad renal, que es
es como el estadio más trágico de la diabetes y que la que presupone más presupuesto. Pues, Todo esto en contexto nos dice que son 300.000 muertes al año por obesidad. Contexto, el coronavirus en aproximadamente un año ha dejado 150.000 muertes. O sea, está doblando la estadística del coronavirus. Sí, no es para ponerlo como un yo tengo más, yo tengo menos, pero para que nos vemos en contexto. O sea, no solamente la parte estética, no solamente la parte funcional. Hay muertes implicadas por problemas de obesidad. Y no solamente muertes, que al final de cuentas es una tragedia, pero también la calidad de vida disminuye por la obesidad. ujú, Entonces, si esto fuera poco, la obesidad hace que en México se gaste el 5% del Producto Interno Bruto del país de obesidad solamente. ujú, Y somos el segundo país de la OCDE que más gasta de su bolsillo, o sea, la población, no el gobierno, ujú. que gasta en salud por problemas de obesidad. Entonces, vamos con esto. Lo que nos dijo aquí la cuenta de SIC Guillermo. Es una parte importante de la sociedad, porque no solamente que está la parte biológica, está la parte social y cultural. Y, muy importante, ya sé que estoy arrojando muchos datos, pero ahorita ahí te va, porque quiero ir con este dato fuerte. Ok. Si estamos hablando de que aproximadamente todo ese porcentaje de población está en obesidad, es Ujú. importante contrastarlo con el porcentaje de pobreza en México, donde aproximadamente 70-80% de la población en México pasa algún grado de pobreza. Entonces vemos que la obesidad no solamente está relacionada con personas ricas que tienen dinero para comprar comida, no. Hay personas pobres, aunque parezca paradójico, hay personas en diferentes grados de pobreza que pasan por problemas de obesidad. Entonces entra el punto. No es que sí, no vamos a ignorar el problema de que muchas personas no tienen acceso suficiente a la comida y tienen un desabasto de comida. Pero, a pesar de ello, las personas que tienen dinero para comer, tanto personas que no tienen dinero a lo mejor para una dieta variada, ambas tienen problemas de nutrición. Entonces, la respuesta sería, el mexicano no sabe comer. No importa si tiene dinero, no importa si no tiene dinero. El mexicano no sabe comer. ¿Y por qué? Porque nunca se nos educó en nutrición. Si nos vamos a generación para atrás, en ninguna generación hubo un aumento en la educación de nutrición. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Pues qué bueno que tocas ese tema, porque también hablando de lo mismo, hay también un síndrome que, bueno, no sé si se diga síndrome, pero es como un efecto, o no sé cómo decirle, que le decimos la doble malnutrición, que se Ok, ve muchísimo aquí, que es el típico caso de la mamá que tiene obesidad y el niño que tiene desnutrición. No sé, yo no sé si te ha tocado, ¿no? Yo lo he visto muchísimas veces, que son niños que están súper delgaditos, súper desnutridos y la mamá que lo lleva tiene obesidad. Y pues ok. esto es porque realmente, como tú lo dices, es la cultura, no se nos enseña a comer. Puede que el niño esté comiendo lo mismo que come la mamá. Y como es un niño, al contrario de que se va a poner llenito, pues no está recibiendo prácticamente ningún nutriente, entonces se desnutre. Ajá. Entonces, pues, o sea, ay, se me fue el hilo, pero bueno, llegando a esa parte Ok, que ok. comentaste, Ahorita regresa. a ver, de, pues, en este sentido de que hay mucha obesidad, pero también tenemos la otra parte que a lo mejor ahorita es menos, pero está también la parte de la desnutrición. Y pues Ujú. sí, efectivamente no, jamás se nos ha enseñado a comer. Las pláticas que nos dan pues cuando estamos en primaria, como lo comentaste, pues sí, o sea, no es suficiente. Si tú vas con una persona, o bueno, les voy a poner de ejemplo también lo que ven en el hospital cuando les pregunta a los papás de que, ay, ¿he escuchado el plato del buen comer? Sí, a ver, dígame un cereal. Pues ya te dicen, ¿no? De que el Sucaritas. lote, las azucaritas y así, ¿no? Y llegamos a la parte de la papa y les digo, ¿la papa es qué es? Y me dicen, es una verdura. Y les digo, no, es un cereal. Y dicen, no, es que yo como siempre, o me dicen, ¿no? ¿Cómo? Es que yo como muchas verduras. Y les digo, ¿qué verdura come? La papa o el elote. Y les digo, pues sí, o sea, son cereales. Entonces están esa parte en la que pues no conocemos ni los grupos de alimentos, o no conocemos, a lo mejor nunca nos enseñan, o yo por lo menos nunca supe hasta que estuve en mi carrera, nunca nos enseñan
a cómo combinar los alimentos para recibir los nutrientes, no nos enseñan que, que debemos de consumir todos los grupos. Yo me acuerdo que cuando supe, fue así de que cómo voy a meter todos los grupos en un día. O sea, porque yo estoy casi Adecuado. segura que nadie, o sea, o por lo menos nadie logramos a veces cumplir. O sea, yo todavía siendo nutrióloga hay días en los que a lo mejor se me olvidó comer verduras, a lo mejor se me olvidó comer leguminosas o así, ¿no? Pero bueno, y si eso siendo a lo mejor tú y yo que estudiamos y que pues se puede decir que estamos saludables y que sabemos comer, o sea, hay personas que jamás han tenido el privilegio de lograr que alguien les enseñe eso. Y volviendo a la parte de que a veces no se los han enseñado y buscan el apoyo, les toca con alguien que a lo mejor lo agarró de malas, la persona ya se quería ir a su casa y no le explicó bien. Entonces, pues sí, también está esa parte que en la que también nosotros como nutriólogos tenemos ese reto, ¿no? De que a veces puedes poner o priorizar a la persona que te está preguntando y que realmente quiere recibir esa información, o sea, dejar de lado a veces que estás cansado, que a lo mejor no te pagan bien, que a lo mejor ya estás harto de tu día, que a lo mejor, o sea, pues, muchos factores que también como pues somos personas también, ¿no? Pero si estamos viendo que está existiendo esta problemática o que podemos cambiar en ese sentido, pues sí, como pues aguantarnos un poquito y priorizar eso. Que ahí estás hablando desde el punto de vista de nutriólogos que trabajan como en clínicas, ¿no? Que Ujú. hospitales, que a final de cuentas es, Sí, pues, el no es un cuento sistema de nuevo, salud. sí, este cuento de que ya sabemos donde simplemente al personal del área de salud, llámese médico, llámese enfermero, llámese nutriólogo, llámese psicólogo, no se le da el grado, pues, más que nada la valoración que merece de que, oye, eres una persona, debes tener un horario que te permita satisfacer tus necesidades, que puedas trabajar de conocimiento, y no, al final de cuentas somos más que nada como una explotación. Pero es otro punto. Algo que tocaste es justamente esa cultura y mala educación que se tiene de la nutrición o de la alimentación, donde está basada fundamentalmente en las calorías. Y es algo que desde el punto de vista nutricional, corrígeme si me equivoco, solamente es en casos puntuales donde sí tu meta o principio es las calorías. Llámese en casos puntuales como puede ser una enfermedad, llámese en casos puntuales como puede ser un deportista, justamente. Pero para el gran grueso de la población no es o no debería ser la vara de medir las calorías, sino más que nada un concepto que muchas veces ni siquiera conocemos, que es la calidad alimentaria, donde pasa a segundo plano totalmente las calorías y es más que nada justamente eso, la variedad y la calidad de tus alimentos. Y es algo, creo yo, corrígeme, dime si no tu postura, que es en lo que debería darse la vuelta a la plática en general de la educación alimentaria y excluir totalmente las calorías que, ok, deben estar ahí, no es algo que debemos descartar, pero debe hablarse más de calidad alimentaria, porque te hago otro dato. ¿Cuánto pesas? Ay, No, no, es para decir algo. ¿Cuánto pesas más o todavía es menos? cierto que soy antipeso. Pero aproximadamente. Sí, pues no sé, no me he pesado, pero yo creo que Ok, bueno, 58. la viendo conmigo. Déjalo ¿Cuánto? 58. 58. 58. Ok, Ujú. ahí te va el dato. ¿Sabías tú que de los países de Latinoamérica, Ujú. la Organización Panamericana de la Salud nos dice que un mexicano consume en promedio 214 kilogramos de productos ultraprocesados al año por persona? O sea, estamos hablando de que tú te consumirías 4 veces a ti en productos ultraprocesados, Guácala. lo cual nos pone en el primer lugar de Latinoamérica que consume productos ultraprocesados. Y si lo relacionamos directamente con la carga mundial de obesidad, no es hilo negro. O sea, México es un país mal educado en materia de nutrición que, aparte de seas rico, seas pobre, consumes alimentos ultraprocesados. Y va de la mano con justamente esto, que no se nos educa en materia de nutrición.
va de la mano justamente con esto de el etiquetado nutricional. Muchos nos pudimos quejar, tú y yo nos quejamos en un sentido, pero al final de cuentas no fue una queja en el sentido de que fue una mala implementación, fue una buena medida, pero no lo veamos como el santo grial de la nutrición científico, porque al final de cuentas, como dije, solamente cumple una de las aristas, que es la parte de legislación del Estado, pero falta esa parte de educación, falta esa parte de qué es lo que, de la materia que se encuentra en la población en general, porque es algo, bueno, es un tema difícil, pero lo tengo que soltar. Al final de cuentas, por más que tú quieras hacer campañas de nutrición, que tú quieras hacer videos de nutrición, ¿quién son los grandes proveedores de patrocinio, de solvencia, pues sí, quién mete dinero al final de cuentas a esto? Las grandes empresas, y grandes esas empresas son directamente relacionadas con productos procesados. Llámese la más grande que es Coca-Cola. Si tú quieres sacar, por ejemplo, caso particular, si nosotros dos, el video de etiquetado nutricional, quisiéramos meterle publicidad, pues posiblemente esa publicidad iba a tener una publicidad de algún alimento procesado, llámese refrescos, llámese papitas, llámese galletas. Entonces queda esa parte de qué te sirve legislar si lo que estás proveyendo a a tu población solamente es publicidad procesada, porque ni siquiera las empresas son mexicanas. Ujú. Y también está la parte en la que también las empresas lo buscan hacer también para que no las quiten, porque, o sea, obviamente las empresas saben que su producto no es bueno, entonces por eso también casi todas ese tipo de empresas tienen sus fundaciones o lugares donde hablan de una alimentación más saludable, porque, o sea, bueno, mi producto no te va a hacer, a lo mejor te va a hacer daño, pero miren, soy responsable porque yo informo a la población y miren, tengo mi fundación o tengo mi página o tengo mi sitio o tengo mis campañas en las que apoyo una alimentación más saludable, ¿no? Cuando realmente pues, o sea, es como una parte que la empresa tiene la obligación de cubrir para poder seguir vendiendo. Un consejo rápido para el que sea quien escuche esto, algunos ya lo saben, algunos no lo saben, pero quédate con este consejo. Si el anuncio del producto dice come frutas y verduras, haz 30 minutos de ejercicio al día, ese tipo de mensajes está en el anuncio, es porque fue obligado a ponerlo porque es un producto que no es bueno para tu salud. Quédate con esa información, haz lo que quieras con ella, pero si un producto te está diciendo eso, es por algo. Nunca vas a ver frutas y verduras que te recomienden comer frutas y verduras. Pues no. Ahí te dejo el dato. No, y es que también nunca se nos enseña tan como esa parte, ¿no? O sea, como una vez publiqué, porque la verdad, o sea, lo sentí un montón, que es, o sea, la parte esa de come frutas y verduras, yo creo que ya todos estamos súper hartos de esa frase que siempre sea como la solución mágica para todo. Y, o sea, nadie, o sea, tú no, o sea, no te enteras como de la magnitud que tiene esa frase hasta que la ves como en acción, ¿no? Hasta que te toca ver, por ejemplo, niños que nunca han comido una fruta o que ni siquiera, o niños que también en el hospital me ha tocado ver niños que a veces llegan y tienen los dientecitos todos podridos de que han comido pura chatarra, o te enfrentas también con niños que apenas empezaron la alimentación complementaria y la mamá ya le metió soda en el biberón, que les dan jugos, o sea, todo eso también es como un factor importante y es también parte de la cultura en la que los papás, en las que las familias siempre hay como es la hora de la comida y se toman su botella de Coca-Cola o o que tienen la costumbre de salir a comer comida como ultraprocesada cada 2 días, o que la mamá se le acabó el tiempo y, ay, no tengo tiempo, te va a comprar una hamburguesa, que no tiene nada de malo, o sea, yo no estoy peleada con ninguno de ese tipo de productos, Ya, con eso también van a los quemar consumo, muchas cuentas de nutriólogos. los nutriólogos también los consumimos, pero hay que saber ese balance, ¿no? Hay que saber cuándo, con qué frecuencia y cuándo es conveniente consumirlos, ¿no? O sea, no quiere decir que jamás vamos a volver a comer una hamburguesa cuando vas con un nutriólogo, pero, o sea, aprendes como a decir, ay, se me antoja realmente la hamburguesa, realmente es necesaria la hamburguesa ahorita. Y también aprendes cuando dices, ay, ahorita sí se me antoja y te la compras y te la comes
sin ningún problema y hasta le disfrutas más porque sabes que es algo que realmente se te antoja, que realmente a lo mejor es un momento para ti, ¿no? Que en el que vas a disfrutar de ese alimento. Pero, o sea, sí, te sigo totalmente. Pero ¿no crees que es muy difícil llegar a ese punto? Y te voy a decir por qué lo digo. Muchas veces, y vuelvo con esta mala educación que tenemos en materia de nutrición, muchas veces asociamos como que si me como una hamburguesa, que si me como una pizza, el grueso de la población se siente culpable por esa comida. Y muchos van al siguiente día y quieren hacer ejercicio, o comen esto y se comen algún purgante, o miles de métodos más que al final de cuentas justamente esto de no entender a la nutrición como tal. La nutrición no te va a excluir en ningún momento de ningún alimento. Bueno, algunos sí. Pero bueno, al final de cuentas es esto. Si nos vamos a la gran bendita nueva como tendencia en materia de nutrición, es que la idea no es quitar alimentos, la idea es sumar y buscar variedades a tus Ujú. alimentos. Y es justamente esto, el entender que no porque te comes una hamburguesa estás teniendo una mala alimentación. Pero la pregunta es, ¿cuál es tu balance de comidas a lo largo de la semana? Ah, pues hay una regla de nutrición que se llama la regla 80-20, Ajá. que es de que el 80% de tu alimentación es variada, es completa, es de calidad y el 20% pues puedes darte ese lujo de, bueno, no lujo, o sea, sino darte permiso Ujú. de comer ese tipo de alimentos, ¿no? Y es precisamente como en, bueno, a mí me gusta ponerlo entre semana porque es cuando es más fácil. No quiere decir que nada, que los fines de semana no te puedas cuidar o entre semana no puedas disfrutar de algún alimento como una hamburguesa, un hot dog o algo así. Pero pues en nutrición lo que cuenta a fin de cuentas es como el tiempo en el que pasaste comiendo pues de manera nutriéndote y más que por ejemplo si yo me como una hamburguesa hoy cuando mi alimentación normalmente es balanceada pues no va a pasar nada porque no es como que te estás comiendo la hamburguesa a diario y que es también hay ese otro extremo, ¿no? En el que las personas puede que su alimentación nunca sea tan variada ni tan completa y por un día que comieron pues bien, dicen, ay, no funcionó o nada más lo siguen como una semana y dicen, ay, no funcionó y regresan a lo que hacían antes. Que también que es algo que habíamos comentado en una ocasión tú y yo, la parte de que la gente no sabe comer y que no, o sea, es como la parte esa de las dietas, ¿no? En la que las personas dicen, ay, me voy a poner a dieta y piensan que ponerse a dieta es restringirse en alimentos, piensan que es comer pura lechuga, piensan que a lo mejor, o a lo mejor sí es variada, pero se enfadan porque nada más están comiendo cierto tipo de alimentos, a lo mejor el típico pollo con brócoli y arrocito todos los días y de que en el desayuno nada más las claras de los huevos y alguna verdura y que nada más se pueden comer durante varios días y pues obviamente se van a enfadar porque no le cambian, porque no hay variedad, porque no saben combinar alimentos y después, bueno, se enfadan, lo dejan y viene el rebote. ¿Por qué? Porque jamás aprendieron a comer realmente, nada más siguieron como un patrón de alimentación que creyeron que era saludable y vuelven a sus hábitos de antes y pues engordan y le echan la culpa a que la dieta fue la que les hizo el rebote, cuando realmente es que ellos son los que no saben comer. Siempre que te avientas tu monólogo, me vienen un montón de puntos que quiero tocar. Pero primero voy a leer el comentario de Moisés. Dejen de tomar Coca-Cola. Creo que es un consejo al cual no tiene nada en contra. Si quieres tomar Coca-Cola de vez en cuando, no voy a decir que no te la tomes, la verdad. Ah, ¿eh? Porque al final es lo que dice Moisés, dejen de tomar Coca-Cola. Si alguien Ah, dice, yo sí tomo una Coca-Cola de vez en cuando, pues ok. O sea, realmente la pregunta sería, ¿cada cuánto tomas Coca-Cola y cuánto comes de otras cosas, tomas de otras cosas? Ya lo que ahorita que apareció Moisés aquí en los comentarios, una pregunta que nos hizo en la cajita de comentarios fue, y quiero irla relacionada con lo siguiente que voy a decir, es el cada cuánto sería lo recomendable que comiera una persona al día. Y es una pregunta con el eterno frase mágica de la nutrición. Depende.
Ay, sí. Porque depende cuáles sean tus metas. Porque, miren, y esto ha cambiado a lo largo de los tiempos. Ha habido muchas modas en cuanto a las comidas durante el día. Una que se volvió muy famosa a principios de 2000 hasta 2000, de esta segunda década de los 2000, es que deben ser 3 alimentos y tus 2 colaciones. O sea, 5 alimentos al día. Y se duró por mucho tiempo, porque se decía que esto ayudaba a que el metabolismo mantuviera activo y no sé qué. Y ahora nos venimos con una nueva ola de moda en nutrición. Ahora nos venimos con la moda en nutrición del ayuno intermitente, donde parece que está arrasando con todos los esquemas de nutrición. Y es algo muy importante. Yo voy a decirlo tal cual es desde mi punto de vista médico y luego voy a tratar el tuyo. Pero correspondiendo a esto que nos pregunta Moisés, de cada cuánto debería de comer una persona al día, la pregunta no sería cada cuánto necesito comer al día, más bien qué voy a comer durante el día, porque si nos vamos al grueso de la población otra vez, muchas personas ni siquiera saben qué van a comer al rato, qué van a comer un día, ya ni siquiera hablar de cómo comer una semana. Por eso es donde entra muy importante que busques asesoría de un nutriólogo que tenga un plan nutricional o la famosa dieta. Nosotros tenemos un video en Estudiantes Ético donde hablamos justamente de los pilares fundamentales de una dieta. Y solamente uno de esos pilares es justamente ese horario de la alimentación. El horario de alimentación, así como las veces que vas a comer, va a depender siempre en el de la persona. Porque a una persona le puedes meter 5 alimentos al día si tiene una jornada de trabajo en la cual no tiene esa facilidad de consumir esos alimentos. Tal vez a él se le caería bien el ayuno intermitente, pero también hay otros factores que debemos de ver. Tal vez una persona tiene todo el tiempo del mundo y un ayuno intermitente no le cae bien porque va a tener un periodo donde no está haciendo relativamente nada, va a tener esa necesidad de comer. Entonces, siempre va a depender de muchos factores, de la dieta de la persona, del horario de la persona y cuál es la meta de esa persona. Ahora, ¿cuál es tu opinión respecto a esto de cuántas veces debemos de comer al día? Pues como tú dijiste, depende. Pero bueno, ya hablando un poquito más de la parte de nutricional, del punto de vista nutricional, pues eh, bueno, el depende va a depender de primero, de la disponibilidad tanto para preparar como para comer, porque pues también va a haber personas que a lo mejor no tienen el tiempo de estar preparando sus alimentos. Entonces también esa es una pregunta que es muy importante que como nutriólogos realicemos siempre, que si una persona tiene la disponibilidad o no de preparar y de consumir. Entonces, realmente el cuerpo es muy sabio. A mí me encanta hablar del cuerpo, de cómo funciona, Okay. porque es muy bonito, o sea, el cuerpo se adapta a todo. Entonces, si tú tienes tu rutina, como a tal hora me despierto, a tal hora estoy en el trabajo, esta es mi hora de comida, o sea, realmente los horarios son tus horarios, o sea, es de ti, o sea, lo ideal es que tengamos nuestras 3 comidas principales, es así de cajón, si es posible, pero igual hay personas que a lo mejor ni siquiera tienen el tiempo de hacer esas 3 comidas, ¿no? Entonces se busca que el tiempo o los tiempos que tienes para comer sean tiempos en los que aproveches y lo que comas sea de calidad. Es decir, si nada más puedes hacer 2 comidas, que esas 2 comidas te aporten los nutrientes que necesitas para todo el día. Si tienes tiempo durante todo el día, pues bueno, distribuye tus comidas para que cada cierto tiempo puedas estar recibiendo nutrientes, rindas, que tengas saciedad, que no estés picando tanto, que no te dé tanto por estar pensando en estar comiendo, que, o sea, ahí entra mucho la parte también de aprender a escuchar a nuestro cuerpo y de decir, ¿no? O sea, es un camino largo y es a veces tedioso porque a nadie nos enseñan a escuchar a nuestro cuerpo y a saber cuándo realmente tenemos hambre y cuándo nada más es antojo. Entonces, pues sí, respondiendo a la pregunta de que cada cuánto debemos de comer, pues como regla en general, o sea, tenemos pues la parte esa que Edgar mencionó de las colaciones, que, o sea, pueden ser unas
aliadas para nosotros en ese sentido, porque las colaciones nos ayudan a mantenernos más saciados, ¿no? Pero eso no quiere decir que si tú no haces colaciones, pues vas a rendir menos o a lo mejor no se va a controlar tu azúcar, o sea, porque es la rutina que llevas y es a lo que está acostumbrado pues tu cuerpo durante el día. Ahora, no quiero dejar este tema ahí como que nada más balanceando, quiero abordarlo, Ah, ok. que es justamente este tema del ayuno intermitente. Eh, es una, primero que nada, te voy a hacer la pregunta y no me contestas sí o no. ¿Lo considerarías una moda dietética actual, el ayuno intermitente? ¿Mande? ¿Consideras el ayuno intermitente una moda dietética actual? Pues sí. Bueno, hay diferentes modas, Ok, pero yo, te voy a decir por qué hago esa pregunta. a ver, El ayuno intermitente no es nada nuevo. Hay investigación de él desde mucho tiempo atrás. Realmente no sé cómo fue que de repente todo el mundo empezó a hablar de ayuno intermitente o que era ya hacer ayuno intermitente, pero es que hay muchos factores en juego. Y es justamente este factor de la poca valoración que se decía en nuestro y en la nutrición, y no solamente en México. Pero muchas veces le ponemos más atención o le ponemos más peso a la opinión y a la experiencia de influencers que se dedican, por ejemplo, a algún deporte o que tienen un estilo de vida activo y muchas veces se van con esa idea. Y muchos influencers de diferentes grados y diferentes áreas están haciendo ayuno intermitente. uh-huh. Entonces todo el mundo quiere hacer ayuno intermitente. Pero yo diría que la primera pregunta que deberías de hacerte es, ¿yo requiero ayuno intermitente? O primero que nada, ¿yo quiero hacer ayuno intermitente? Porque aquí depende del ayuno intermitente. Justamente es eso, pasar varios periodos de ayuno y en un periodo corto de tiempo cubrir tu necesidad calórica y nutrientes. Uh-huh. Que es aplicable, como dije, bajo ciertas individuales. Hay personas que inclusive hacen ayuno intermitente y ni siquiera le ponen nombre. Hay personas que realmente no Y les te da hambre, sabe. como por ejemplo, ajá, hay personas que no les da hambre, por ejemplo, un gran lapso de la mañana y en la tarde comen su alimento y cubren su demanda. Pero justamente eso es lo importante, o sea, primero que nada es hacer la evaluación. Yo ocupo ese ayuno intermitente y el ayuno intermitente realmente me va a funcionar a mí porque tiene sus beneficios documentados en varios artículos. Pero la primera pregunta que yo recomendaría hacernos es, ¿realmente es conveniente para mí? Y inclusive he visto que también muchos nutriólogos están cayendo justamente en querer meterles el ayuno intermitente a sus pacientes, pues porque es lo que se está haciendo hoy. Sí, pero también, bueno, yo, qué bueno que tocaste la parte de los influencers. Quería irme también a eso. Okay, okay. ¿A quién quieres quemar? Dinos. No, pues es que también es otro reto que también tenemos como nutriólogos, ¿no? La parte de los influencers, donde también a veces, bueno, no a veces, pero o sea, siempre ha habido pues también influencers que se meten mucho como en ese sentido, ¿no? O tanto influencers, también a veces médicos. Eh, Ya de Regil nada más. Ahí está Bárbara de Regil. Y pues también son personas a las que nos enfrentamos porque son personas que tienen muchísimo peso sobre la comunidad, o sea, a veces mucho más que nosotros, o sea, mi cuenta está súper pequeña en comparación pues, de los influencers o de ese tipo de personas, ¿no? Entonces, pues también está ese reto de nosotros tener a lo mejor el carisma o de intentar captar la atención de las personas, porque si nosotros llegamos con nada más queriendo decirle a la persona, ay, sí, es que tienes que bajar de peso, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y vemos a la otra persona que está haciendo circo, maroma y teatro para vender su idea de la alimentación, pues obviamente las personas van a voltear para allá y van a querer hacer lo que hace allá, porque están viendo que a lo mejor la persona está muy delgada, porque están viendo que a lo mejor está muy bonita, es exitosa, entonces, pues todo eso también son cuestiones en las que también, pues, tenemos que voltear a ver, ¿no? Y en cuanto a la parte del ayuno intermitente, tanto el ayuno intermitente como cualquier otra dieta de moda, yo siento que nos debemos de plantear esas preguntas que tú mencionaste, como realmente es para mí ese tipo de alimentación, realmente me va a funcionar,
realmente lo necesito, lo voy a poder hacer de aquí a hasta que tenga 70 años, o sea, porque yo no me imagino haciendo el ayuno intermitente de aquí hasta que tenga 70, o la dieta keto, o la dieta, o por ejemplo, bueno, el veganismo y todo eso todavía, y el vegetarianismo todavía se podría, pero pues ese tipo de dietas en las que son demasiado extremas, pues sí se me hace como que en una persona sana nos debemos de plantear esas preguntas, porque por ejemplo también son dietas que sí tienen estudios, sí tienen, se ha demostrado que son efectivas, pero en cierto tipo de población. Por ejemplo, la keto se ha demostrado que es buena en atletas que a lo mejor requieren, que van a correr un maratón, que como los de los triatlones y todo eso, pues sí, porque pues son personas que van a gastar muchísima energía. También en personas con epilepsia, pero incluso en las personas con epilepsia se debe de estudiar al paciente, también depende, es individualizado, se tiene que ver si es para ellos. Entonces, pues todas las dietas tienen un porqué, pero pues sí, se tiene que ver principalmente si es para mí realmente, si voy a... Sí, definitivamente es algo que se debe tomar en consideración. Cualquier dieta es como que al final de cuentas es una opción más, pero la primera pregunta es, ¿realmente me tiene beneficio? Y no te la preguntes tú, o sea, si tú te la quieres preguntar por una persona, que bien, pero que más que nada es asesorado por un profesional. En el caso de la alimentación, pues por un nutriólogo. Quiero tomar el asunto de los influencers. Ok. Algo que mencionaste justamente, esa manera de comunicar. Y no solamente en nutriólogos entiendo, también están médicos. Creo que son las áreas donde más afecta esta parte de la comunicación. Y es que en ninguna parte se nos va a enseñar la comunicación asertiva. El cómo hacer que lo que estamos diciendo pues tenga cierto peso, cierta validez para las personas que lo estamos diciendo, llámese pacientes. Porque algo que tú bien mencionaste, o sea, estos influencers tienen un carisma que pues muy difícilmente, casi imposible lo vas a poder comparar con un doctor que pues no son conocidos por su gran carisma, o un nutriólogo. Y es justamente eso, aprender y no verlos como enemigos, o sea, más bien debemos hacernos esa pregunta, ¿qué puedo aprender de esa persona? ¿Qué puedo aprender de ese influencer? ¿Cómo le hace para llegar a las personas? No digo que todos los médicos y todos los nutriólogos creen una cuenta y se vuelven influencers, no, pero ciertamente sí debemos de aprender a tener esa comunicación efectiva con nuestros pacientes para que lo que digamos pues tenga peso hacia nuestros pacientes. Y algo que también mencionaste, y yo quiero dejarlos en claro, muchas veces debemos de cuestionarnos de quién viene la información y, lo más importante, de dónde viene esa información. Así seas López Gatell, así seas el presidente de la ONU, seas quien seas, a final de cuentas, de dónde viene lo que estás diciendo. Porque luego caemos en esta falacia de la autoridad, en que porque lo dijo tal persona debe ser cierto. No, 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 el peso de un argumento no cae sobre quien lo dice. Si es una opinión, tal vez, y si es una opinión basada en la experiencia de persona, pues entonces tenga autoridad. Ujú. Pero estamos hablando de datos. Debemos de saber de dónde está sacando esa información, no porque lo diga X o Y persona, debemos de creerlo. Todo lo que escuches debes de cuestionártelo. Así lo que estés escuchando en este live, debes de cuestionártelo. ¿De dónde viene esa información? Y no caer en esa falacia. En realidad, como es increíble lo que pasa con los influencers. Porque lo dijo tal persona, le creo. ¿De dónde lo dijo? Esa sería la verdadera pregunta. Hace poco justamente, bueno, no hace poco, ya tiene su tiempo, que quemaron justamente a la proteína ¿qué decirlo? De Bárbara de Regil, que ella sacó su proteína, la vendió como un superalimento Ujú. y que estaba asesorada por nutrólogas, pero realmente nunca dijo los datos esenciales. Y cayó mucha gente justamente en esto, la fase de la autoridad. Porque lo dijo ella, debe de ser cierto, y porque su producto debe ser bueno. Y no, hay un canal de YouTube muy bueno del coach Terrón, no me acuerdo si es Terrón o Terrón, pero es un pues, influencer, youtuber, que se dedica a la nutrición y a la nutrición deportiva. Y él justamente llevó la proteína de Bárbara de Gil al Lovenen a un laboratorio donde se analizó la calidad alimenticia de la proteína y se dio cuenta que no estaba relacionado con lo que es la etiqueta.
y posiblemente no tenga el mismo peso que obviamente que va a regir, pero tiene el peso de que lo que le está diciendo está basado en evidencia científica. Voy a eso. No vemos de caer en la falacia de autoridad de lo que dice un influencer u otro. Y poner en duda también la parte esa ahorita que dijiste de que Bárbara de Regil dijo que según lo habían probado en nutriólogos, muchas veces hay productos que dicen que son saludables y les ponen la etiqueta, ¿no? De que probado en nutriólogos o, pues sí, o incluso otros productos, ¿no? De que probado por médicos o dermatólogos, a lo mejor por cremas o así, ¿no? Pero también está esa parte de que a lo mejor el dermatólogo o el nutriólogo lo probó y dijo está bien malo, pero pues ellos no están poniendo que el nutriólogo dijo que fuera bueno, nada más dijo que lo probaron en el nutriólogo. No, y aparte muchos nutriólogos, dermatólogos, médicos tienen un precio. Ajá, también. Y pues de cierta moda, pues sí, podemos hablar de la ética profesional, pero pues creo que a final de cuentas, por dinero baila el perro. Hay muchas personas que sí están dispuestas a dar una opinión positiva de algo que saben que no está bien, pero pues eso ya queda a juicio personal de cada quien. Uh-huh. Eh, Hablando de los mismos influencers, bajo mi perspectiva, yo creo y veo que dentro del área de salud los nutriólogos son los que tienen más presencia en redes sociales. Sí, yo también. ¿Bueno o malo? Pues todo está como en perspectiva, ¿no? O sea, por ejemplo, también en unas por otras. Pues ¿Ok? tiene más visibilidad de los hospitales. Por ejemplo, hablando de eso, ahorita ya tienen varios años que los nutriólogos están luchando porque se les reconozca como un profesional en el sistema de salud, porque también los salarios de los nutriólogos en el IMSS y en todo eso, pues son súper bajísimos. Y anteriormente, Okay. bueno, es la lucha que está ahorita en que se les pague igual que algún médico o cualquier otro profesional que trabaje en ese sector, porque éramos considerados como técnicos o sea, estábamos al nivel de alguien de intendencia en comparación con los médicos. Entonces esta lucha ya tiene varios años, desconozco antes de empezar este en vivo, me puse a leer un poquito sobre eso y me puse a ver cómo van, pero pues ahorita según lo que investigué pues siguen habiendo marchas, entonces pues aún no es algo que está aprobado. Sé que se logró subir un poquito, pero aún no es suficiente tomando en cuenta que hay nutriólogos con posgrados que están trabajando en esas áreas. Pero ¿consideras que así ha ido aumentando la importancia del papel nutriólogo? O sea, de mi perspectiva, yo creo que sí. O sea, yo creo que sí ha ido aumentando el papel del nutriólogo y que justamente se debe a este cambio generacional y cultural donde se le toma más peso e importancia a la nutrición y justamente las nuevas generaciones que van surgiendo son las que van exigiendo ese peso, esa importancia, ese reconocimiento que merece el nutriólogo. Y es un papel que creo yo actualmente y posterior a la pandemia va a dar un peso impresionante porque nos estamos dando cuenta que no es misterio de nada, personas que tienen enfermedades crónicas son las que están más afectadas por el coronavirus. Y en este caso específicamente se ve la relación directa que tiene con la mala nutrición que hay en México. Sí. Bueno, yo sí observé que a partir de la pandemia, ah, el reconocimiento a los nutriólogos siento que aumentó un poquito más. O sea, sí siento que nos voltearon a ver más personas. Que dentro de todo, pues de que todos ya estamos súper hartos de la pandemia, pues sí, pero yo sí miré como un punto del que algo que ayudó, aunque suene feo, nos benefició a nosotros como nutriólogos en que nos volteara a ver más personas, porque ya ahorita dentro de la nueva normalidad también se está viendo normal que más gente esté buscando a un nutriólogo o que por lo menos no, a lo mejor no un nutriólogo como tal, no ir a consulta como tal, pero mínimo están buscando un poco de más información sobre cómo cambiar algunos hábitos. Que eso también, Que de hecho, ajá, ajá, no, continúa. bueno, que eso también es otra cosa, ¿no? Que a veces, ah,
creemos que ya el del mero hecho de estar yendo a un nutriólogo es algo que va a ser de cada mes y pues realmente no, o sea, una consulta periódica con un nutriólogo, que a lo mejor con un médico, puede ser súper importante y puede hacer un gran cambio en la vida de las personas porque, o sea, no necesariamente tienes que ir cada mes, o sea, puedes, si ya estás sano y estás bien, con una vez cada 6 meses que vayas, eh, te va a traer un gran beneficio. En el tema de la consulta, hay una pregunta que me llamó la A atención, ver. la intenté buscar, pero no la encontré respuesta ciertamente. Nos preguntaba justamente, Moisés, este papel de la asesoría nutricional o de la consulta nutricional en México. Por ejemplo, si nos vamos al caso de, lo vimos el live pasado cuando hablamos de la depresión. Actualmente, sobre todo en pandemia, se abrieron varias opciones de asesoría u orientación psicológica gratuita. Y la pregunta era justamente eso, si había en México la opción de orientación de consulta nutricional de una manera gratuita a personas que no tuvieran, pues, por ejemplo, que no fueran derechohabientes de algún seguro o X, Y, más bien la oportunidad de acceder a esta parte de la asesoría o la consulta nutricional. Y ahí como vemos los números, aparte de que hay bajo nutriólogos en México, no son muchas personas que van al nutriólogo y no muchas veces no es nada más por lo que no tiene interés. Ahí está la limitación económica o la limitación demográfica. Entonces, yo intenté buscar centros de orientación o de consulta nutricional aquí en México que fueran gratuitos. Sinceramente no encontré. Lo que sí encontré fue que de vez en cuando ciertas universidades o ciertos programas de salud lanzan esas campañas donde sí a veces gratis y a veces hay de un costo bajo para personas que no son derechohabientes de algún seguro. Uh-huh. La respuesta que yo tengo actual de eso es que yo no encontré, salvo en ciertas temporadas a veces. No sé si tú tengas información al respecto. No. No, realmente desconozco si existe algún lugar en el que exista asesoría nutricional gratuita como tal. Eh, no. O sea, sí sé que hay campañas y sí sé que las personas que tienen pues por parte del seguro sí tienen acceso a consultas, Uh-huh. pero un programa como tal no, pero también sería algo bueno que podamos explotar más adelante. Sí, es un tema, es Ajá. una pregunta que me llamó la atención porque fue cuando dije, ok, en psicología Uh-huh. sé que sí hay centros de, por ejemplo, de telefonía de ayuda o lugares donde se da la atención, orientación psicológica gratuita. Y dije, nutrición nunca he escuchado ciertamente. Y si y las estadísticas me di cuenta que pues no había, repito, bajo ciertas campañas que se dan de vez en cuando. Entonces es algo, Sí. justamente es un área de oportunidad que se tiene, pero pues nos vamos a caer otra vez en esta parte de la gestión de recursos, porque al final de cuentas, proveer de esas campañas gratuitas son recursos y al final de cuentas el problema de México y Latinoamérica es la mala distribución de los recursos y más en materia de salud. Pero bueno, fuera del área de consultas, el papel nutriólogo, ¿qué más oportunidad, área, formas de abordar la nutrición tiene el nutriólogo fuera de la consulta? Fuera de la consulta también podemos, está la parte de, por ejemplo, lo del servicio de alimentos, de las empresas, de también el crear programas, pero pues también está esta parte, ¿no? La parte de donde cuántas veces no se ha intentado cambiar las tienditas de las escuelas y jamás se logrado, era como una semana el programa y luego se vota. Porque no funciona, porque la gente no tiene esa cultura. Y también, bueno, después de lo de la parte del servicio de alimentos, está pues igual la parte hospitalaria, está la parte de las etiquetas nutrimentales también. Nada más que pues para eso se necesita un laboratorio. También como nutriólogos está la parte deportiva, o sea, tenemos un montón de campos, la parte de docencia, la parte de también en las escuelas se podría tener algún nutriólogo, que también sería algo bueno intentar en algún futuro, como incluir a los nutriólogos también en la parte de los comedores de las escuelas, en las guarderías. Okay.
También en el hospital me di cuenta que tienen un programa que también es como para guarderías, para atender a niños. Entonces sí hay como que muchos campos y muchas formas de aplicar la nutrición más allá de pensar que solamente tener de bajar de peso, ¿no? O estar nada más en consulta. Pero como tú comentas, también hacen falta muchos recursos. Que eso me lleva de las preguntas finales, que creo que ya se va a volver tradición. Es, ¿qué mejorarías de la nutrición o el papel del nutriólogo en México? Y aquí ignora que tienes limitaciones de dinero, aquí ignora que tienes limitaciones de poder. O sea, tú tienes el poder absoluto, tienes todo el dinero absoluto para hacer lo que quieras y deshacer lo que quieras. ¿Qué harías? ¿Qué harías para mejorar la nutrición y el papel del nutriólogo en México? Pues yo creo que entraría la Nación. parte de 100% de las consultas gratuitas. Ok, Sería excelente que todo el mundo pudiera tener acceso a acceder. una consulta o que por lo menos en algún momento de su vida alguien les hable, pero realmente con el amor a la carrera, pues no sé, con el empeño y con ganas de que la persona se quede con algo de lo que le estás enseñando, porque pues sí, mucha gente puede hablar, pero no todos se toman como esa parte de meterle cariño y de querer que la persona se quede con esa parte bonita, ¿no? De que sienta que realmente lo puede emplear, de que sienta que es algo que le va a servir para toda su vida, no nada más que le entre por un oído y le salga por el otro. Entonces, pues sí, yo digo que algo que cambiaría pues sería eso, que todo el mundo pudiera tener acceso a por lo menos una consulta o por lo menos aprender a comer. Ok. ¿Qué más? ¿Y qué más qué más haría? ¿Qué más harías? Pues yo creo que eso y también que pues es que también, o sea, sí nos entiendo, o sea, como no somos tan vistos, a lo mejor también por eso a veces es como que no hay mucha motivación, pero también Ok, pero ¿a qué te refieres? también cambiaría eso. Me gustaría que nos vieran más personas y que más personas apreciaran todo el trabajo que lleva a ser un nutriólogo, porque mucha gente piensa que nada más nos sentamos y juntamos los platillos y decimos, ay, se ve rico, se los voy a mandar, y pues realmente no, realmente hay como un gran proceso que está atrás de a lo mejor esa comida que tan simple que a veces parece, ¿no? Entonces, pues sí me gustaría también que más personas nos vieran, que más personas apreciaran el trabajo que a veces conlleva, no tanto, o sea, de nosotros y tanto de nosotros como de todas las carreras, ¿no? También sé que en medicina también a veces les pegan sus arrastradas, pero pues sí, o sea, que sea parejo. No, comparto totalmente ese punto. Sí, es una infravaloración que se tiene al papel del nutriólogo en México, sobre todo, que debe de cambiar. Es, lo diré que es diferente, o sea, en medicina no es tanto, porque sí habla, y eso es cultural a final de cuentas, siempre ha estado el papel del médico como que, el médico, a través del tiempo y sobre todo la actualidad, y sobre todo en México, ha ido como a un nivel pues no quiero decir desprestigio, pero sí de que perdió ese como respeto al médico, ganado o que de plano fue arbitrario, lo dejo a la presunción individual de cada quien. Yo digo que es una combinación de ambas. Pero ciertamente los oficinas son unos papeles que no tienen el peso importante que tiene la sociedad. Y al final de cuentas, hazte la pregunta, ¿cada cuántas veces comes al día? ¿No sería bueno que esa información la tuviera siquiera? Ya ni siquiera hablemos de consulta, pero de una información valiosa que te la dé un nutriólogo. No, Juanito, no la vecina, no el maestro en la primaria, no, o sea, que te la dé un profesional que, justamente lo que dijiste, al final de cuentas estudió para eso, más o menos años, depende de en qué era te vas a especializar, pero al final de cuentas estudió para eso, y incluso dentro del área de salud a veces no tienes ese reconocimiento. Específicamente yo puedo hablar que tengo compañeros que no le dan el peso que se merece a la nutrición. Y yo a veces, ciertamente, pues no sé exactamente qué es todo lo que se estudia dentro de nutrición, pero sí sé el peso que importa que tiene. Hace tiempo
una amiga que está estudiando nutrición justamente me pidió ayuda para que le ayudara con un problema, ese era un problema clínico, un problema clínico de nutrición. Y ahí me ves metiendo y reestudiando conceptos míos de farmacología y de patología, y es justamente ahí donde valoras justamente eso, el nutriólogo, sea el área que sea, se fregó 4 años, 3 años, 5 años para llegar a donde está y aprendió bastante por eso. Y solamente en México pasa que tenemos el descaro de ponernos al tú por tú con una persona que estudió eso. O sea, una persona que nunca estudió nutrición tiene el descaro de ponerse al tú por tú con la opinión nutricional de un nutriólogo o de un O médico. te enfrentas con mismos profesionistas que te ponen al tú por tú, o sea, los mismos médicos a veces no ven eso, ¿no? No alcanzan a ver eso, ¿no? Como siempre te digo, ay, es que tú eres un médico cool, porque, o sea, sí entiendes, pero hay médicos realmente que, incluso médicos o alumnos que están estudiando la carrera de medicina y no lo ven, no lo notan, no saben, porque me ha pasado, o sea, me ha pasado, he conocido personas que incluso me han dejado de hablar porque estudié nutrición, No, porque no le no, dan la no, importancia, porque dicen, ¿qué es eso? O sea, son cosas a las que también es otro reto que tenemos, ¿no? O sea, que a veces los médicos no alcanzan a ver porque los médicos a veces se cierran como al tratamiento farmacológico y quieren absorber al paciente en nada más con eso, ¿no? Pero también está esta parte de la nutrición en la que si el paciente come bien, a lo mejor el medicamento, o sea, obviamente el medicamento lo va a aprovechar mejor y a lo mejor hasta su dosis va a disminuir. Entonces, pues también está como ese sentido, ¿no? De que también los demás profesionales no sean egoístas con los pacientes y sepan que pueden mejorar la salud de sus pacientes a través de otros profesionales, ¿no? Así como nosotros también cuando vemos algo que decimos, bueno, o sea, sí es con alimentación, pero también te hace falta la parte psicológica o te hace falta la parte médica o te hace falta, o sea, buscar el beneficio del paciente, no tanto como atrapar al paciente nada más para ti. justamente tocas un punto importante. A final de cuentas es el beneficio del paciente y es algo que muchas veces pasamos a segundo plano por este ego de decir yo lo resolví, Ujú. yo médico lo resolví. Y es algo que no, que justamente debe de darse ese cambio conceptual generacional en el cual cambiemos ese chip de que el médico no lo sabe todo. El médico no lo sabe todo y sobre todo no puede hacer todo. En un pasado sí el médico era esta gran figura de autoridad que todo lo sabe y todo lo hace. Actualmente no, y al final de cuentas es bueno, la educación se ha ido especializando. Bueno, sí, porque al final de cuentas tenemos varios especialistas que se enfocan en diferentes áreas. Ujú. Ya no les damos el electrochoque a los pacientes cuando están loquitos. Los mandamos con el psicólogo y el psicólogo simplemente si no puede lo manda al psiquiatra. Ujú. Ya no le decimos al paciente que tiene diabetes por su culpa porque está gordo. No, si tienes un paciente con diabetes, si tienes hijos, pues lo ideal sería que los niños y él fueran con un nutriólogo para que tuvieran toda esa asesoría. Porque si bien la diabetes tiene su carga genética, pues no, también está muy ligada con la parte nutricional. Ujú. Y es un cambio que debe darse tarde o temprano, que mejor que sea temprano que tarde, donde, sobre todo en medicina, le demos el valor que merece a cada área. Ujú. Odontología, psicología, nutrición, fitoterapia, etc. más que hay del área de la salud y fuera del área de la salud también. Pero bueno, ya no quiero enojarme. Mejor dinos, ¿qué consejo darías a las personas en su nutrición y en y cómo, no sé, primero que quieres que se lleven del papel del nutriólogo y qué consejo les darías? Pues como consejo yo les daría o sea, que investiguen, o sea, que siempre cuestionen todo, ¿no? Siempre cuestionen, incluso de la persona que les está hablando, no tiene nada de malo buscar una segunda opinión, porque a fin de Ujú. cuentas, ah, la única persona que a lo mejor, bueno, hablando de pacientes o personas que están buscando información sobre nutrición,
la única persona que va a poner en práctica todo eso, pues vas a ser tú. Entonces, que lo que te diga tu nutriólogo, que lo que te diga la persona, quien sea que te lo está diciendo, sea algo que te va a hacer sentir bien a ti, o sea, que no sea algo que lo estás haciendo porque el nutriólogo te lo impuso, que te lo impuso alguien más, sino que sea algo que tú disfrutes, que si estás en un proceso a lo mejor de pérdida de peso o de ganancia de peso o incluso de mejorar de hábitos, de lo que sea un proceso que disfrutes porque a fin de cuentas eso es lo único que va a lograr que crees el hábito y que se quede para siempre. Ok. Y pues ya, yo digo que ese sería mi consejo, que, que siempre le busquen el lado divertido, el lado Ok. en el que disfruten, el lado en el que sea algo que los haga sentir plenos y los haga sentir bien. ¿Algún tema más que quieras abordar? El de la gordofobia. Yo a mí ya se me acaban los temas. ¿Vale? El de los... Ay, sí, el de... el body positive. Ok, ¿qué quieres decir sobre eso? Ah, bueno, pues date cuenta, les voy a chismear. Te voy a chismear. Haz de cuenta que, bueno, yo creo que todos conocemos TikTok. Ya sé que a ti no te gusta, pero pues ya a veces me meto, ¿no? Entonces, el punto es que Ok, una vez estaba así de que viendo qué rollo y me encontré con algo que me llamó la atención porque miré que era un movimiento como de di que eres body positive sin decir que eres body positive. Y decía que, ¿verdad? No me puse a verlos y pues eran muchachas, pues en su mayoría llenitas que decían, no, pues es que a mí me gusta mi cuerpo y así, pues cada quien como que hacía algo diferente, ¿no? Pero me llamó mucho la atención una que decía que salía, que puso que era body positive porque desayunaba dulces. ok. Y yo dije, oh, o sea, es esa parte donde se mezclan conceptos, pues donde se malinterpreta como todo el sentido, ¿no? Y yo dije, o sea, y lo he tenido grabado desde que lo vi, dije, no, en algún lado tengo que soltarlo, y pues bueno, lo voy a soltar aquí. Que, o sea, una cosa es la parte esta en la que uno acepta su cuerpo como tal cual es, ¿no? O sea, también en la parte de nutrición también siento que a veces los nutriólogos como que nos metemos mucho en esa parte en la que vemos al paciente como una meta de peso, como de, ay, viene conmigo y tengo que hacer que se note el cambio en un antes y un después, ¿no? En el que antes se vino llenito y unos meses después ya es delgado, ¿no? Y ya es como que, ay, súper emocionados también nosotros a veces, ¿no? Y no tiene de malo, también está bien, ¿no? Pero también se me hace que todo esto del body positive no busca tanto como no debería de enfocarse tanto en el peso, sino como en la aceptación de tu cuerpo, ¿no? Aceptar pues la forma que tenga, o sea, aceptarlo como sea, o sea, si, no sé, si tienes hombros anchos y a lo mejor no te gustan tus piernas y a lo mejor, o sea, no sé, cada quien tenemos como que algo que puede que no nos gusta, ¿no? O puede que vemos y Ujú. decimos, ay, no es tan estético. Entonces, siento que eso es como que lo que ataca esta corriente, ¿no? Del body positive. Y a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho todo eso que involucra, pues, aceptarte. Pero también, pues, volviendo a la parte del desayunar dulces, siento que las personas a veces lo malinterpretan o le cambian como el significado y piensan que que como tú te aceptas puedes hacer lo que quieras o como me acepto, está bien que coma lo que sea o está bien o sea, ven la alimentación como algo que no es precisamente para aceptarse. O sea, Ujú. porque también está esa otra parte dentro del movimiento en donde a veces hay esa parte tóxica de que si una persona está en esa como onda eh, y dice, ay, quiero bajar de peso, las demás personas se enojan con ella y le dicen, ¿por qué quieres bajar de peso? O sea, ¿ya no te aceptas?
ya no, o sea, no que aceptabas tu cuerpo o así, ¿no? Entonces, pues yo siento que en ese sentido lo importante es, sí, está bien aceptar tu cuerpo, pero también está bien cuidarlo. Y siento que es algo que no se debe de ver junto. O sea, siento que es algo que se debe de ver por separado. O sea, una cosa es que aceptes tu cuerpo y otra importante y que es tu responsabilidad es cuidar tu cuerpo. Justamente eso, bajo opinión propia, esto no tiene nada que ver con, con la parte médica, o sea, no estoy diciendo ningún dato, es opinión personal. Ujú. Luego voy con otro comentario, el amor propio es una parte muy importante y efectivamente el amor propio. ¿Y en qué parte esto se desdibuja? Una parte es la aceptación y otra parte es el quererte, como bien dice, el amor propio. Y justamente el amor propio no es solamente me acepto tal cual soy, el amor propio es me acepto tal cual soy y quiero lo mejor para mí. Ujú. Y debemos de tener mucho cuidado en este sentido de que una cosa es lo que tú dijiste, esa toxicidad de que porque quieres cambiar, ya no eres, ya no te aceptas, ok. Una cosa es aceptarme, otra cosa es que quiero mejorar. Y debemos quitar la subjetividad de la objetividad. Ujú. Y algo que es subjetivo es la estética y la belleza o el sentido de belleza que se tiene. Una cosa es que socialmente pensemos que, en el grueso de la población, pensemos que lo estético es lo delgado, en la mujer tal vez unas curvas definidas, en el hombre tal vez que sea musculoso, que sea atlético. Eso es subjetivo. La belleza es subjetiva. Hay personas que posiblemente toda esta belleza social no les parezca apropiado. Ujú. Eso es subjetivo. Que yo me considere por ejemplo, los cuerpos con poco de sobrepeso, a final de cuentas es subjetivo si para una persona le parece bello o no. Lo que no es subjetivo es la salud y, por ejemplo, marcadores de riesgo. Por ejemplo, en el caso de desayunar dulces, eso objetivamente no es saludable. Pues no. Y queda totalmente del lado de la subjetividad de la belleza y de cómo me acepte. No, porque si te aceptas y te quieres, como bien dice, el amor propio justamente es parte de no hacerte daño. Ujú. Y el comer dulces es hacerte daño, más si es una práctica cotidiana, es una práctica común. Y parece un tema recurrente, la vez pasada lo comentamos, esta parte de acépteme como soy, en el caso anterior era de la depresión. Tengo depresión, todo deben aceptarme con depresión y las demás personas deben de adaptarse a mí. En este caso es la nutrición. Yo, por ejemplo, tal vez tengo sobrepeso, tal vez tengo obesidad y yo me acepto, todos aceptan como soy. Sí, te voy a querer, te voy a aceptar como quieres porque al final de cuentas es como te sientes tú bien, pero si ya haces prácticas dañinas y quieres que yo las apruebe, como es el caso de desayunar dulces o donde muchas personas pues tienen una alimentación totalmente alta en grasas, altas en alimentos procesados y lo camuflajean como es que yo así como y yo así me quiero, ok, pero no me digas que eso es bueno porque de ninguna parte vas a encontrar un artículo o la evidencia que diga que eso es bueno. Y es una línea muy delgada entre aceptarme tal cual soy a querer lo mejor para mí. Ujú. Querer lo mejor para mí es, me quiero tal cual soy, pero quisiera mejorar. Y tal vez las mejoras pueden ser de una u otra manera, pero esa parte de prácticamente atacarte con tu alimentación, no, pues no está cool. Y no quiero caer en extremos como Barbara Regil, que ella no come nada frito, bla, bla. No. Y repito, esto es, No, al final de cuentas ajá. es la opinión propia. Es muy difícil esta línea entre el aceptarse propio y el amor propio. Pero es un tema al cual no quiero tocar de fondo. Después quiero hacer un live de gordofobia, que también es la otra parte de la moneda. Ah, sí, eso también. Sí, también es una línea muy delgada también en la nutrición en la que les damos, en la que, ay, no sé cómo plantearlo. O sea, está muy delgada la línea entre la confusión que puede existir entre que a lo mejor puedo cargarme de esos alimentos y decir que no pasa nada o también la otra vertiente de que tengo que quitarlos por completo. O sea, también nosotros como nutriólogos a veces tenemos que tener mucho cuidado cómo decimos las cosas y también saber Ujú. qué pacientes
con qué pacientes sí se puede hacer y con cuáles no. Porque también en nutrición entra mucho la parte de conocer a la persona, porque por lo menos a diferencia de medicina, nosotros pues vamos a cambiar completamente el estilo de vida de la persona, entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte de conocer al paciente, de ver su carácter, de ver cómo piensa. Hay pacientes que a lo mejor les va a gustar que su plan sea estricto, a lo mejor les va a gustar que seas un poco más estricto, que le marques las cantidades. Va a haber pacientes que a lo mejor les va a gustar algo más relajado. Y ahí también entra la parte de nosotros como nutriólogos de ok, tener nuestras ideas, pero también priorizar las ideas del paciente. Y entre los dos ver qué es lo que le conviene a él. Y justamente el punto que tocábamos anteriormente, de la asertividad con la que decimos las cosas y la empatía también, sobre todo para decir las cosas. Lo que tú dijiste, una persona llega y notablemente tiene sobrepeso o obesidad, pues, como bien dijiste, queda totalmente del lado el que tú le digas que tenga sobrepeso o obesidad. Uh-huh. Pero, bueno, ¿qué más puedo decir? Creo que tocamos varios puntos de diferentes áreas en este live. Otra cosa que tengas ahí que quieras Mi soltarlo? listita. A ver, déjame ver cuál me falta. Pues no, creo que ya tocamos todos. Y si no, si quedan cosas por decir, de todos ¿Quieres modos, aquí el agregar? espacio está totalmente abierto a agregar. Nada, que si quieren aprender un poquito más de nutrición, hay un video en el canal de Ciencia Escéptico donde hablamos de los pilares fundamentales de la nutrición. Si quieren ver la perspectiva y opiniones de nosotros respecto al etiquetado nutricional, también pueden verlo en Ciencia Escéptico, donde hablamos del etiquetado nutricional, que queda pendiente hacer el video De de veras. qué ha pasado después, que más o menos yo lo digo que debería ser para mayo, que es cuando debería hacerse ya la promulgación total de la ley, de la NOM, pues. Ok, va. Y nada, desde nuestra opinión de estudiantes éticos, pues a veces tocamos el tema de nutrición, pueden ver algunos posts ahí, pero si quieren aprender una nutrición de una manera amigable, sobre todo, pues están los posts de Anna Nutritionist para quien guste seguirla, donde pues hay diferentes posts, desde pues consejos de alimentación, información de nutrición, así que dense. Y no tengo absolutamente nada más que agregar, nada más que agradecerte por compartir el espacio en este live, en el marco del Día del Nutriólogo en México. La invitación queda abierta para cualquier otro live, otro video, cualquier cosa. Y nada, agradecer a quien vio este video en la transmisión en vivo, a quien lo va a ver en la transmisión de YouTube o quien ve los segmentos en Facebook. Igual ya saben, ahí van a estar retransmitiéndose cuando se acabe esto aquí en Instagram y si no, a partir del lunes en YouTube. Y nada más que agregar, ¿algo? No, muchísimas gracias por el espacio y el tiempo. Y No, pues sí, ya te digo ya, segunda vez aquí, y pues me gusta mucho estar aquí. gracias. Y pues nada, las puertas están abiertas. Así que nada, así que nos vemos en el siguiente live. Recuerden, la siguiente semana va a haber live de actualización de vacunas, febrero. Así que nos vemos en otra ocasión. Así que bye. Bye.